Un saludo especial a las mamás, los tíos, las tías, los papás, el abuelito, la abuelita, a todo en familia. Camaque sea vecino. Saluden mejor ahí a los niños. Hola, niños. Les cuento, niños, que nos encontraron aquí con Camaque viendo un video sumamente interesante. Y le cuento, profesor, que con mis compañeros estamos haciendo una estadística de nuestros dones y ahora tengo que ver un video y calcular el don para registrarlo en el Mentimeter. Profesor, que lo manda la profesora. Mire qué interesante, así usted y sus compañeros en casa podrán ver los dones que tienen en su curso. Exactamente, en el Mentimeter, profesor. Chicos y chicas de séptimo, comenzaremos la nueva misión de matemática y para esto debemos responder algunas preguntas del ratón curioso. Para ello deben tener un lápiz y una hoja. Independiente de quiénes somos o de dónde venimos, se dice que a todos se nos ha dado un don espiritual. Para los creyentes, todos somos útiles con uno de estos dones que se nos fue dado. ¿Y el tuyo cuál es? Para descubrirlo, responde las 8 preguntas, suma los puntos y al final revisa los resultados. Empecemos. Primera pregunta. ¿Con qué te sientes más identificado? A. Ayudar a los otros. B. Buscar conocimientos. C. Pelear por una causa. Ahora que respondiste, revisaremos los resultados. Si respondiste A, tienes 10 puntos, B, 60 puntos y C, 30 puntos. Vamos a la segunda pregunta. En una discusión, ¿qué sueles sentir? A. Incomodidad. B. Desconfianza. C. Tristeza. D. Ira. E. Alivio. O F. Desinterés. Ahora que respondiste, revisaremos los resultados. Si respondiste A, tienes 20 puntos, B, 40 puntos, C, 10 puntos, D, 30 puntos, E, 50 puntos y F, 60 puntos. Vamos a la tercera pregunta. ¿Estás en la escuela, instituto y ves a alguien solo? ¿Te dan ganas de integrarlo? A. Sí, siempre me pasa. B. Solo algunas veces. C. No, no es mi deber. Ahora que respondiste las preguntas, veremos los puntajes. A. 10 puntos, B. 30 puntos y C. 60 puntos. Anótalos en tu hoja o cuaderno. Cuarta pregunta. ¿Has sentido que tu mente se activa más en la noche? A. Me siento más activo en el día. B. A veces. C. Es la historia de mi vida. Ahora revisaremos los puntajes. Si respondiste A, tienes 10 puntos, B, 30 puntos y C, 60 puntos. Pregunta número 5. En momentos difíciles de tu vida, ¿qué destacas más de ti? A. Tu capacidad para no dejarte vencer. B. Tu capacidad para descubrir nuevos caminos. O C. Tu capacidad para buscar o dar apoyo. Ahora revisaremos los puntajes. A. 30 puntos, B. 60 puntos y C. 10 puntos. Vamos a la pregunta número 6. Al ver a una persona en la calle pidiendo dinero, ¿qué te provoca? A. Darle comida. B. Querer encontrarle un trabajo. C. Querer conversar y entenderlo. D. Querer llevarlo a una fundación. E. Darle dinero. O F. Ninguna de las anteriores. Ahora revisaremos los puntajes. A. 10 puntos. B. 50 puntos. C. 20 puntos. D. 40 puntos. E. 30 puntos. Y F. 60 puntos. Pregunta número 7. ¿Te consideras curioso? A. Mucho. B. Solo para algunas cosas. O C. No, demasiado. Ahora revisemos los puntajes. Si respondiste A, tienes 60 puntos, B, 10 puntos y C, 30 puntos. Última pregunta. ¿Cuánta capacidad tienes para escuchar a los demás y aconsejarlos? A. Mucha. La gente siempre me busca. B. Lo suficiente. C. Un poco. D. No tengo mucha paciencia para eso. Ahora revisaremos los puntajes. A. 10 puntos. B. 20 puntos. C. 40 puntos y D. 60 puntos. Los resultados. Ahora debes sumar todos tus respuestas para que te podamos dar cuál es tu don espiritual. Veamos, si tus resultados están entre 80 y 140 puntos, tienes el don de la piedad. La piedad es la amorosa actitud del corazón que nos lleva a honrar y servir a nuestros padres y allegados. Si tuviste entre 150 y 210 puntos, tienes el don del consejo.
Es un acto de la prudencia, atiende a la dirección de las acciones particulares. Es una luz por la cual el Espíritu Santo muestra lo que se debe hacer en un lugar y circunstancias presentes. Lo que la sabiduría, la fe, la ciencia nos enseña en general. El don del consejo lo aplica en particular. Si tuviste entre 220 y 270 puntos, tienes el don de la fortaleza. La fortaleza es la virtud que nos asegura contra el temor a las dificultades, de los peligros y de los trabajos que se presentan en la ejecución de nuestras empresas. Si tuviste entre 280 y 350 puntos, tienes el don de la sabiduría. Es una regla segura para juzgar bien de cada cosa, conocimiento desarrollado para entender de la vida, sus atributos y sus misterios, como infinitamente adorables y amables. Si tuviste entre 360 y 400 puntos, tienes el don de la ciencia. Es una luz de Espíritu Santo que ilumina el alma para hacer conocer las cosas humanas y dar sobre ellas un juicio exacto. El don de la ciencia ayuda al de la inteligencia a descubrir las verdades oscuras y al de la sabiduría a poseerla. Si obtuviste entre 410 y 480 puntos, tienes el don de la inteligencia. La inteligencia es el conocimiento íntimo de un objeto. Se dice que es una luz que el Espíritu Santo concede para penetrar las verdades oscuras y que la fe propone. Los resultados los compartiremos en esta clase de matemática. No, Camakis, no es mi celular, mire. Es el suyo. ¡Ay, profesor! ¡Ay, usted! ¡De más viejo, más sordo! ¡Ay, sí, era el mío! Ve que era el suyo. ¡Uy, sí, profesor! Mire, profesor, ya me enviaron los datos. La profesora, profesor. Mire qué rápido le enviaron los datos para que usted haga su análisis estadístico. Sí, profesor, no lo mire mucho, profesor. Ay, si tiene más sucio ese teléfono. ¡Uy! ¿Y usted? Y Kamaki, ¿qué son las tablas de frecuencia que tanto me habló? Unas tablas, profesor. Pero ¿para qué sirven las tablas de frecuencia? Cuéntele ahí a los niños. Las tablas sirven para arrancar la puerta, hacer una mesita. Ay, Kamaki. Kamaki. Ella, profesor. Ay, Kamaki, usted y su respuesta. ¿Y por qué no le pregunto a los niños qué son las tablas mientras que yo puedo hacer mi tarea, profesor? Ay, Kamaki, ¿qué les parece, niños, si nosotros vamos a ver un video que nos entregó la profesora Macarena, donde nos da a conocer las tablas de frecuencia, sus usos, y vamos a responder algunas dudas? Vamos a ver. El día de hoy trabajaremos con el concepto de tablas de frecuencia, pero para esto primero vamos a ver algunos conceptos. El primero de ellos es el concepto de frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Y un dato va a ser la información registrada que nos va a permitir ser estudiada y analizada. En el siguiente ejemplo, nos damos cuenta que se encuestó a 63 personas a quienes se les preguntó qué regalos esperan para las fiestas de fin de año. Y se obtuvieron los siguientes datos. Cada una de estas casillas representa a cada una de las personas que fueron encuestadas y su opinión. Estos datos los tenemos que analizar y estudiar. En la siguiente imagen nos podemos dar cuenta que a cada uno de los datos se le asignó un color para poder ir así construyendo nuestro gráfico de barras. Es así como de estas 63 personas encuestadas nos podemos dar cuenta que la opción de ropa se repite, o sea la frecuencia es de 11, por lo tanto le asignamos ese valor en el gráfico. La cantidad de veces que se repite la palabra juguete como una opción preferida de las personas es 22 veces, ese valor el que le vamos a asignar al gráfico. La cantidad de veces que se repite la palabra perfume son 7 y lo asignamos acá. El calzado se repite 6 veces y es de esta manera que construimos la barra. El dinero se repite 13 veces y luego personas que no dieron su opinión fueron 4 y le asignamos el valor de 4 dentro de la tabla. Otro de los conceptos que tenemos que ver es el concepto de frecuencia absoluta. Y frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite cada uno de los datos que vimos anteriormente. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de la ropa será el número de personas que han respondido que esperan ropa como obsequio de fin de año, que como vimos anteriormente son 11. Observemos el gráfico. La frecuencia absoluta de las personas
que eligieron ropa, o sea de color naranjo, son 11. La frecuencia absoluta de las personas que eligieron juguetes sería 22, porque 22 personas tomaron esta elección. La frecuencia absoluta de las personas que eligieron perfumes es 7, porque es esta la cantidad de personas que respondió que esperan perfumes para fin de año. La frecuencia absoluta de las personas que eligieron calzado es 6, ya que esta es la cantidad de personas que eligió calzado para fin de año. La frecuencia absoluta del dinero es 13, ya que esta es la cantidad de personas que ha respondido que espera dinero para fin de año. Y la frecuencia absoluta de las personas que no dieron su opinión es 4, ya que esta es la cantidad de veces que se repite este dato en la tabla. También tenemos que saber o recordar que el total de la frecuencia absoluta va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas. En este caso, al sumar 11, 22, 7, 6, 13 y 4, el total es 63. Y este total tiene que ser igual al número de personas encuestadas. Ahora vamos a repasar otro concepto, el concepto de frecuencia relativa. Y frecuencia relativa lo vamos a ver como que es la división de cada frecuencia absoluta por el total de personas encuestadas. Como por ejemplo, nosotros sabemos que la frecuencia absoluta de la ropa es 11. Por lo tanto, esta frecuencia la vamos a dividir por el total, que es 63. Y nos quedaría de la siguiente manera. 11 lo dividimos en 63 y nos da 17 centésimas. Por lo tanto, este 17 centésimas sería el resultado de nuestra frecuencia relativa. Ordenémonos un poco. Tenemos la frecuencia absoluta de la ropa, que era 11, los juguetes 22, perfumes 7, y así sucesivamente. Que para sacar la frecuencia relativa de cada uno de estos datos lo tenemos que hacer de la siguiente manera. La frecuencia relativa para la ropa sería 11 dividido en 63, y eso nos daría un total de 17 centésimas. O sea, que cada una de las frecuencias absolutas la debo ir dividiendo por el total, y esto me va a dar como resultado la frecuencia relativa. 22 lo divido en 63 y el resultado es mi frecuencia relativa. 7 datos se repitieron en nuestra frecuencia absoluta como la opción de perfume. Por lo tanto, este dato lo divido por el total, que es 63, y el resultado, que son 11 centésimas, es mi frecuencia relativa. Sigamos observando. El dinero, que es 13, lo dividimos en 63, y el resultado, que son 20 centésimas, va a ser mi frecuencia relativa. De las personas que no dieron su opinión, que son 4, la dividimos en 63, que son las personas encuestadas, y además el total de mi frecuencia absoluta, me da como resultado 6 centésimas, y esa es mi frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo calculo el total de la frecuencia relativa? Debo sumar todas las frecuencias relativas. En mi caso me dio 97 centésimas, que es un número aproximado a 1. Al sumar todas las frecuencias relativas debemos obtener de resultado 1 o aproximado a 1. Acá ya tenemos nuestra tabla completa. Al observar el gráfico tenemos que recordar que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. O sea, el número de veces que se repitió la ropa, que repitieron los juguetes, los perfumes, el calzado, el dinero, las personas que no opinó. Luego, al sumar toda esta frecuencia absoluta, obtengo el total, que va a ser igual al número de personas encuestadas. Y para calcular la frecuencia relativa, voy a tener que dividir cada frecuencia absoluta por el total. 11 dividido en 63, 22 dividido en 63, 7 dividido en 63, 6 dividido en 63, 13 dividido en 63, 4 dividido en 63. Luego debo sumar todas mis frecuencias relativas. En mi caso me daba 97 centésimas, que es un número aproximado a 1. Espero hayan entendido y que les sirva este material para realizar su misión.
mi tarea, profesor. ¡Qué excelente, Kamake! Uy, sí, ahora le voy a enviar mi tarea a la profesora Jimena para que me la revise y me ponga un 7 como lo he hecho todo el año, profesor. Muy bien, Kamake, mantener así su nivel adecuado. Uy, sí, profesor, y así voy a salir de vacaciones, pero ahora no se puede salir mucho, profesor. Ay, pero Kamake, no me diga que este tiempo no lo has vivido para aprender cosas Ay, nuevas. sí, profesor. ¿Se acuerda cuando hicimos el sacrificio seca, profesor? Ay, Kamake, no me quiero acordar de eso. O cuando viajamos a Rapa Nui, profesor. Excelente, pero después usted me perdió una mutada. Ay, ese pájaro no lo sé qué es, profesor. Y cuando hicimos los volantes congruentes, profesor. Ay, excelente actividad esa. Pues sí, profesor. Muy bien. Lo importante es estar bien ordenado y buscar su norte. Uy, sí, uy. ¿Norte, profesor? Sí, fortalecer su norte. Uy, pero Los no dones. tiene que ver con Polo Norte, profesor. Y de Polo Norte viene el viejito Pascuero, profesor. Ay, Kamake, usted va a seguir con el viejo pascuero. Uy, ¿cómo que va a seguir, profesor? ¡Qué falta de respeto, profesor! ¿Sabe qué? Le voy a contar algo, profesor. A ver, ¿qué me va a contar? Yo el otro día le mandé un WhatsApp al viejito Pascuero, profesor, porque yo no tengo un WhatsApp, profesor. ¿En serio? Y le tengo un regalo, profesor. ¿A quién? A usted, profesor. El viejito pascuero me trajo un regalo. Uy, ahí está, no, es que no creía el viejito Pascuero. Uy, sí, profesor. Mire, mejor se lo voy a mostrar. Ya, a ver. ¿Está preparado, profesor? Sí, estoy preparado. ¿Y los niños también en las casas? ¿Está seguro, profesor? Sí. Mira, profesor. Ustedes también miren, profesor. Este es el regalo del viejito Pascuero, profesor. ¡Chachán! ¡Mire, Kamake! ¡Un bigote! ¡Uy, sí, profesor! Y parece que está su medida, profesor. Ay, Vamos a pero ver. pruébeselo, profesor. ¡Uy, sí! ¡Le queda muy bien, profesor! Este era mi regalo, Kamake, del viejito Exactamente. pascuero. Exactamente, profesor. Muchas gracias, Kamake. ¡Excelente regalo! Sí, profesor. Bueno, niños, ha sido un gran placer trabajar con ustedes este año. Y nosotros ya nos estamos despidiendo con nuestra última misión. Nosotros con Kamake vamos a ir a viajar. ¿Cierto, Uy, sí, Kamake? profesor, vamos a viajar por todo el mundo, profesor. Para traer el próximo año nuevas actividades. Uy, no los quiero ver más. Ay, Kamake, no sea pesimista. Uy, sí, profesor. Y nos vemos nosotros. Que estén muy bien. Y muchas felicitaciones por su actividad. Uy, sí, y recuerden cuidarse, profesor. Muy bien, Kamake. Nos vemos. Chao, chao.